Hola, bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Así comienza la historia. Estamos cerrando el mes de septiembre. En este mes México conmemora su independencia nacional. Recordemos que inicia un 15 de septiembre de 1810, pero es un 27 de septiembre de 1821 cuando se firma el acta de consumación de la independencia nacional. Esto pues entra el ejército trigarante a la Ciudad de México, encabezados por el general Iturbide, y de esa manera entonces ya ahora sí México era una nación independiente. Y es por eso que queremos seguirles hablando de literatura mexicana, una serie de cuentos que yo considero muy importantes para entender a México de manera muy general. Sé que eso es bien difícil, pero también es una selección de cuentos que tienen muchísimo corazón. Y sin decirles más, comenzamos. Monsieur René, un francés, propietario de un restaurante en la calle de Bolívar de la Ciudad de México, se percató una tarde de la presencia de un perro negro de tamaño mediano, sentado cerca de la puerta abierta sobre la banqueta. Miraba al restaurantero con sus agradables ojos cafés de expresión suave en los que brillaba el deseo de conquistar su amistad. Su cara tenía la apariencia cómica y graciosa que suele tener el rostro de ciertos viejos vagabundos, que encuentran respuesta oportuna y cargada de buen humor aun para quienes avientan una cubeta de agua sucia sobre sus únicos trapos. El perro, al darse cuenta de que el francés lo miraba con atención, movió la cola, inclinó la cabeza y abrió el hocico en una forma tan chistosa que al restaurantero le pareció que le sonreía cordialmente. No pudo evitarlo, le devolvió la sonrisa y por un instante tuvo la sensación de que un rayito de sol le penetraba el corazón calentándoselo. Moviendo la cola con mayor rapidez, el perro se levantó ligeramente, volvió a sentarse y en aquella posición avanzó algunas pulgadas hacia la puerta, pero sin llegar a entrar al restaurante. Considerando aquella actitud en extremo cortés para un perro callejero hambriento, el francés, amante de los animales, no pudo contenerse. De un plato recién retirado de una mesa por una de las meseras que lo llevaba a la cocina, tomó un bistec que el cliente, inapetente de seguro, había tocado apenas. Faltando una semana para poder recoger la cosecha por la cual había yo trabajado tan duramente, se me presentaron una mañana dos hombres armados con escopetas. Uno de ellos me dijo que era el propietario de las tierras en las cuales había yo sembrado, y que si en 24 horas no abandonaba el lugar, me haría encarcelar. Por este contundente motivo, mis esperanzas de vivir tranquilamente en este lugar mientras reunía el dinero suficiente para comprarlo, u otro semejante, se desvanecieron, al igual que el producto de la cosecha que valía 600 pesos en plaza. El dueño del lugar la reclamó para sí sin darme ni una mínima parte. Lo único que pude recoger en tan corto plazo fueron mis aperos y mis cabras, que llevé a vender al pueblo y bien poco obtuve por ellas. Quizá lograron identificar que estos dos cuentos pertenecen a Canasta de Cuentos Mexicanos de B. Traven. No profundizaremos mucho en tratar de descubrir el verdadero nombre de él, porque de hecho se sabe muy poco de estos aspectos biográficos, se sabe muy poco también de su nacionalidad, entonces no nos meteremos ahí en tantos problemas. Sin embargo, B. Traven sabe reflejar muy bien en sus historias la realidad mexicana de principios del siglo XX. Es una serie de cuentos que hablan de la vida de los indígenas y resaltando también el ingenio, la agudeza y mordacidad de estos pueblos. Entonces, pues es una prosa muy sencilla, la verdad es muy fácil de leer, están plagados de humor, y yo sí considero
que es una lectura muy necesaria también para entender este imaginario mexicano y la ideología también de los pueblos indígenas de México. Los dos cuentos que leí, el primero se llama Amistad y el segundo se llama Dos burros. La verdad, se los recomiendo mucho, es una lectura muy ligera e insisto, tiene un toque de humor muy peculiar. La máquina de coser. Todo se había empeñado o vendido. En aquella pobre casa no quedaban más que las camas de doña Juana y de su hija Marta. Algunas sillas tan desvencijadas que nadie las habría comprado. Una mesita coja, por cierto, y la máquina de coser. Eso sí, una hermosa máquina que el padre de Marta había regalado a su hija en los tiempos bonancibles de la familia. Pero aquella era el arma de combate de las dos pobres mujeres en la terrible lucha por la existencia que sostenían con un valor y una energía heroicos. Era como la tabla en un naufragio. De todo se habían desprendido. Nada les quedaba que empeñar, pero la máquina, limpia, brillante, adornaba aquel cuarto, para ellas como el más lujoso de los ajuares. Cuando quedó viuda doña Juana, comenzó a dedicarse al trabajo. Cosía y cosía con su hija sin descanso, sin desalentarse jamás. Pero aquel trabajo era poco productivo. Cada semana había que vender algún mueble, alguna prenda de ropa. La madre y la hija eran la admiración de las vecinas. En su pobre guardilla parecía haberse descubierto el movimiento perpetuo, porque a ninguna hora dejaba de oírse el zumbido monótono de la máquina de coser. La gata coja. ¿Me quiere usted contar, le dije a Delfina, por qué cuida tanto a esa pobre gatita coja? Es una historia, me contestó riendo, que le voy a referir a usted, aunque no es larga ni divertida. Habíamos vuelto de Sevilla, la Pepa y yo. La empresa que nos llevaba tronó a pocos días de estar allí. Eso sí, llevábamos una bonita contrata, 7 pesetas, viajes pagados y un beneficio libre para el coro de señoras. El empresario era hombre de mucho empeño, pero de pocos recursos. Hará cosa de 3 años. Era el verano y esperábamos pasarlo bueno y sacando alguna ventaja recorriendo las provincias. Llevábamos un buen repertorio de Getafe al Paraíso, la canción de la Loba, los bandos de Villafrita, la Gran Vía. Vamos la mar, pero como decía y decía muy bien el empresario, la empresa pone y el público dispone. Y porque la triple no era bonita y desafinaba, o porque el barba era tartamudo, o porque la característica visqueaba del ojo derecho, o por lo que Dios sabe. Ello es que la compañía no cayó bien en Sevilla. Y desde la primera representación el público empezó a meterse con nosotras, con el pretexto de que el tenor había metido la pata, adelantándose a cantar cuando no le tocaba. En las primeras representaciones era un pateo que no había pieza que no reventaran. Ya después no tanto, porque como no había ni 3 duros en la taquilla, tampoco había quien se metiera con nosotras. No hubo remedio. La empresa no nos pagó y nos contentamos con que nos dieran un billete de tercera en el tren mixto para volver a Madrid. Y con eso y 5 duros que tenía la Pepa y 4 que yo había ahorrado, llegamos aquí. Alquilamos un cuartito y comenzamos a buscar ajuste. Pero, ¡quia! Como el verano estaba tan adelantado, todos los teatros tenían más gente que querían. Ni en Felipe, ni en Recoletos, ni en el Príncipe Alfonso, ni en el Tívoli, que se había estrenado en esos días, pudimos encontrar colocación. Y los 9 duros se habían acabado, y los equipajes desfilaban para la casa de empeños, y las papeletas abultaban más que el borrador de una comedia. Estos 2 últimos cuentos pertenecen a Los cuentos del general de Vicente Riva Palacio. Y pues bueno, Vicente Riva Palacio creció en un ambiente muy liberal. Él fue hijo de Riva Palacio, que fungió como gobernador del Estado de México. Y Vicente Riva Palacio pues también asistió al Instituto Literario de Toluca.
De ahí que se empezara a interesar por la literatura. Él también sirvió como ministro de México en España y gran parte de sus cuentos hablan de ese México post consumación de la independencia. Él refleja muy bien el sentir del pueblo, el sentir de los indígenas, pero de esta clase también de empresarios, esta clase media que empezaba a surgir y cómo fue constituyéndose el México todavía, pues bueno, en estos imperios un tanto incipientes, y de esa manera pues él refleja en sus cuentos toda esta historia. La verdad es que pues sí, de repente el lenguaje podría parecer un tanto antiguo, pero son muy ligeros los cuentos y también tienen mucha picardía en ellos. Entonces creo que en ese sentido les puede llamar mucho la atención. Les agradezco que sigan viendo Así comienza la historia. Nos vemos en la próxima cápsula, ya entraremos a octubre y entonces estaremos dedicando las cápsulas a estos cuentos e historias de terror. Hasta pronto.